Bienvenidos al lugar donde siempre lo más difícil se convertirá en fácil. Enlace en la descripción, indicaciones para todas las tallas, desde recién nacido hasta adultos. Y aquí ya ha quedado. Ahora, lo mismo que yo hice en esta parte de aquí, ahora me corresponde tejerlo acá. Por lo tanto, me voy a pasar, este es el punto que ya tomé, en el que sigue. Cruzo una cadena y vamos a tejer así el punto y luego aquí una cadena y el punto alto. Nada más se los voy a iniciar, el resto va a ser lo mismo, 4 vueltas de disminución y el resto lo hacemos igual, ¿va? Ok, entonces aquí pasamos y tejemos 1 por cada espacio. Y yo los voy a contar así primero, sin contar la disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me faltan 10 porque eran 17 en mi caso, ¿verdad? Recuerden que van a ser mitades. Y recuerden sobre todo, amigos, en la parte de la sisa, la talla de adultos va a dejar alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, como entre 12, yo les recomiendo 15 puntos, ¿sí? Las tallas 1, 2, 3 y 4XL, ahí sí déjenle 18 puntos y ya con el elástico pues obviamente cierra. Aquí continúo. Fíjense, 16 minutos lleva este video y ya terminamos esta parte, así es que, y obviamente me fui tejiéndolo despacio para que en casita lo vieran. 1, 2, 3, 4, aquí estos dos puntos altos sin terminar y cierro para hacer la disminución. Y aquí me tiene que quedar 1, 2, 3 y 4. Y este pedacito de lana ya lo puedo cortar. Una cadena, giro y vamos a hacer las disminuciones. Recuerden que son 4 vueltas de disminuciones y después van a disminuir solamente en la parte de aquí, en esta parte de aquí, y aquí solamente 4 disminuciones, ¿va? Y aquí hasta lograr 4 puntos como en esta parte. Bueno, yo voy a dejar hasta aquí este video. Yo te voy a ver en el próximo tutorial para decirte cómo vamos a tejer la parte de el cuello y la parte del escote o del resaque de este chaleco. Otra cosa, amigas, bien importante, en mi país estos que van sin manguita les llamamos chalecos y los que van con manga les llamamos suéter, jersey, abrigo. Ahí en casita, ¿tú cómo le llamas? Me gustaría saberlo. Aquí ya hice mi disminución, empiezo disminuyendo y ya saben, ¿verdad? 4 vueltas y después solamente hacemos las disminuciones del lado del centro. Te voy a ver en el próximo tutorial. Aquí abajo te dejo el enlace. ¿Dónde están los enlaces? A veces me preguntan que no los encuentran. ¿Están donde está el título? Abajo dice más. Ahí dale clic. Ahí te voy a dejar parte 1, parte 2, parte 3 o en lo que esté dividido todos mis videos, ¿ok? Ahí van a encontrar esa partecita. Levanto. Aquí ya estoy por finalizar. Levanto, cierro, cadena. Y comienzo. Dale clic, te voy a estar esperando para la siguiente parte. Ya he terminado, así es como queda. Y ahora vamos a tejer acá, en esta parte, en la parte del lado del revés, más o menos a la mitad. Voy a empezar. Aquí, igual mismo proceso, cruzamos una cadena
y un punto bajo. Voy a ir tejiendo un punto bajo por cada espacio y vamos a ir perdiendo esos pedacitos de lana que nos queden ahí. Hasta aquí. Y después, miren, aquí tengo estos dos pedacitos que voy a continuar. Me voy a pasar, recordemos que tenemos aquí una vuelta en punto bajo, que fue la de la unión, tejo punto bajo. Aquí en esta parte yo tengo dos, ¿sí? Más bien tengo un punto alto, pero voy a tejer dos. Paso y por la mitad del punto, uno, miren, por la mitad del punto, dos. Y luego está en donde está el punto bajo, uno. Y luego aquí, donde está este, paso y a la mitad tejo uno y a la mitad del punto, dos. Voy a ver si alcanza a ver mejor así, ¿va? Un punto sobre el punto bajo y aquí miren, está la cadenita, por ejemplo ahí donde está la cadena, paso y tejo un punto bajo y a la mitad del punto de punto bajo ahí tejemos el segundo, y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. Así me va a quedar. Aquí voy a pasarme del otro lado, pero primero vamos a levantar aquí 1, 2 y donde está el punto voy a volver a repetir. Así tenemos, este es el punto que colocamos, que es el punto alto que ya está tomado aquí. Lo tomo, este espacio lo tomo y el punto bajo, que es el inicio, y cierro. Esto nada más es para cerrar como ese espacio y continúo tejiendo punto bajo. Así, por ejemplo, ya terminé estos, aquí lo voy a colocar otro, y aquí donde está el de punto bajo y luego donde está aquí el punto bajo y luego sobre la cadena y luego donde está esta siguiente vuelta, voy a ver si así se aprecia mejor, esta del punto bajo y luego ya sigue, empecé con punto bajo ahí donde está la cadena y luego me voy a donde está nuevamente la del punto bajo, donde está el punto bajo, donde está la cadena y luego donde empecé la vuelta del punto bajo hasta completar toda la vuelta. Y así es como nos va a ir quedando. Uy, se ve bien bonito. Ahí en casita, ¿tú qué opinas? Al final de mi vuelta paso, deslizo 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Voy a pasar esta cadena sin tejer y vamos a levantar aquí un deslizado, 1, 2 y tejo 2 puntos bajos, 1 y 2. Para las tallas más grandes le van agregando un punto por cada talla. Voy a pasar al siguiente espacio, deslizo 1, deslizo 2. Estos dos que deslicé no los voy a tejer, así es que paso 1, 2 y en este que sigue tomo la mitad de la cadena, giramos y vamos a tejer 2 puntos bajos y 2 puntos deslizados. Esto que estoy haciendo aquí en esta parte lo voy a hacer todo alrededor también del brazo, ¿sí? O del resaque, una cadena. Vamos a tomar esta que fue mi último punto deslizado y deslizo 1, deslizo 2 y los siguientes 2 son en punto bajo. Ahora me voy a pasar, este ya está tomado, me paso aquí, deslizo 1,
deslizo 2 y voy a pasar 1, 2 y en el número 3 tomo la mitad de la cadena, giramos y tejemos 1, 2 y deslizo 1 y 2, una cadena, tomo la mitad de la cadena, giro y deslizo 1, 2 y tejemos 1 y 2. Paso a este ya está tomado. Voy a pasar aquí 1, 2, 1, 2 sin tejer y en este que sigue hacemos punto bajo, deslizo y deslizo. Esto lo voy a hacer hasta completar. Va a ir por aquí, luego me voy a pasar por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, ¿va? Hasta completarlo. Y así nos va a quedar. ¿Completo? Quiero mostrarles, ya he terminado, vean qué bonito luce. Y en la parte de aquí, del cierre, vamos a cerrar ya. A ver, aquí, esta parte. Vamos a pasarnos y voy a tomar la mitad de la cadena, esta mitad. Del otro lado voy a tomar también el punto y deslizo con un punto deslizado. Me voy a pasar al siguiente espacio de un lado, siguiente espacio del otro y deslizo. De un lado, del otro, deslizo. De un lado, del otro y deslizo. Y aquí pues ya ha quedado nuestro cierre. Este lo paso aquí abajo y ya podemos cortar. Esto que yo hice aquí lo vamos a hacer en la parte, a ver, vamos a ver, lo voy a perder más tarde ¿sí? Uy, quedó bien bonito. Vean nada más. Vamos a empezar aquí donde tengo la parte del marcador, que es debajo del brazo o de la sisa. Y vamos a hacer el mismo proceso, amigos. Vamos a pasar, cruzamos por arriba, tejemos una cadena y hacemos el punto bajo. Y vamos a ir tejiendo un punto bajo y un punto bajo por cada espacio. Llegando aquí a este espacio, tejemos aquí aunque ya está tomado y luego nos pasamos al punto bajo y luego a donde está la cadena y luego a donde está el área del punto bajo, que es este, y luego aquí donde está el punto bajo, donde está la cadena, o incluso lo pueden dejar aquí, miren, como a ustedes se les haga más fácil, ¿sí? Y luego aquí en esta vuelta del punto bajo, 1, 1 y 1, que son en realidad 2 sobre el punto alto y 1 sobre el punto bajo. Por ejemplo, aquí está el punto bajo, 1, 2 y aquí hacemos el punto bajo. Y esto lo voy a hacer hasta completar. Una vez terminada ya todo el contorno de la manguita, vamos a hacer como les había comentado, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasar el primer punto y en el que sigue deslizo. Van a ser 2 deslizados y 2 puntos bajos. Y paso, deslizo y deslizo. Y ya sabemos, pasamos 2 sin tejer y en este, que es el número 3, yo primero paso y después lo giro. Se me hace más fácil así.
2 y luego deslizo y deslizo. Pues ya vieron, amigos, cómo va a ser el mismo proceso. Yo voy a aventajar esta parte de aquí. ¿Y te parece si regreso y te muestro cómo luce? Ok, te veo en un minuto más. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya cómo ha quedado el resultado final. Vean qué hermoso ha quedado este chaleco. Con esto me despido como siempre. De verdad espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó, apóyame compartiendo en redes sociales, ahí con tus familiares, con tus amigos. Vean qué bonito quedó en sus grupos de Facebook. Y nos vemos en un próximo video. Y pero muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Vean nada más qué belleza. ¿Te animas a tejerlo? Yo espero que sí. Te veo en un próximo video. Y te dejo algunos de los modelitos que ya tengo disponibles en el primer comentario. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren ya cómo ha quedado el resultado. ¿Lindo? Fácil, fácil. Los invito a tejer este bonito suéter. Amigos, ¿ya vieron cómo tejer esta bonita blusa? Un bonito suéter que puedes regalar en cualquier momento. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya cómo ha quedado el resultado final de este bonito pasamontaña. Amiga, ¿ya sabes cómo tejer estos bonitos posavasos a crochet? ¿No? ¿Aún no?